a esta mesa redonda de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia. Mi nombre es Carlos Andrés Perilla, yo soy abogado, voy a ser el moderador esta tarde. Vamos a hablar de un tema que es bastante novedoso, que es arbitraje y derecho de la competencia. Esta tarde nos acompañan 3 abogados que se han desempeñado en estos temas, a quienes desde ya les agradezco. En primer lugar tenemos al doctor Alejandro Giraldo, quien actualmente se desempeña como superintendente delegado para reglamentos técnicos y metrología legal. El doctor Giraldo es abogado de la Universidad del Rosario. También nos acompaña el doctor Jaime Tovar, abogado litigante, socio de la firma Tovar y Romero, y el doctor Felipe de Serrano, quien fue durante varios años asesor del despacho del Superintendente de Industria y Comercio y hoy en día es socio de la firma Serrano Martínez. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos entonces a empezar con el panel. Yo voy a hacer una primera explicación para después ya cederle la palabra a los panelistas. La Ley 155 del 59 prevé 2 formas de aplicación del derecho de la competencia: la aplicación pública y la aplicación privada. En la primera, la aplicación pública, los artículos 11 a 16 de esta ley prevén unas investigaciones y sanciones a cargo de la autoridad, las cuales han sido desarrolladas por el Decreto 2153 y por la Ley 1340. De esta forma, se desarrolla a través de una actuación administrativa de una autoridad pública la prohibición general que está allí contenida en el artículo 1. Pero también está la aplicación privada. En efecto, el parágrafo del artículo 11 establece las acciones por daños y perjuicios de las conductas prohibidas. Y el artículo 19 de la misma ley prevé la nulidad de los actos jurídicos que se celebren en contravención de esa prohibición. Esa misma consecuencia de nulidad viene a estar establecida en el artículo 46 del decreto 2153. Como sabemos, la orden de indemnizar perjuicios, así como la declaratoria de nulidad de actos jurídicos, son facultades exclusivas de los jueces, que se hacen a través de un procedimiento judicial. Entonces, claramente vemos que la ley 155 dividió y otorgó unas funciones administrativas sancionatorias a la autoridad pública de competencia y unas facultades a los jueces previo proceso judicial. Entonces tenemos allí en ese escenario las 2 formas de aplicación pública y privada. Y entonces nos surge una primera pregunta. Son separadas las funciones, pero hay un punto en el cual hay una conjunción. Ambas recaen sobre un mismo punto y es determinar si una conducta es o no es anticompetitiva. Ya las consecuencias posteriores son separadas, pero allí podríamos plantear, al menos teóricamente, 2 modelos. Uno que podríamos llamar un modelo de exclusividad de la autoridad. Es el modelo en el cual solo la autoridad pública de competencia puede declarar la ocurrencia de una conducta anticompetitiva. El otro es el que podríamos llamar de independencia del juez, y es aquel en el cual el juez, sin necesidad de contar con una declaración de la autoridad de competencia, puede, para el caso concreto y con las pruebas arrimadas a su caso, decidir si ocurrió o no una conducta anticompetitiva. Esos son entonces como los 2 escenarios que podríamos analizar. Me gustaría entonces invitar en un primer lugar a Felipe para que por favor hablemos sobre este tema y en particular pensemos en una hipótesis, y es si se produce una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio que declara la ocurrencia de una conducta anticompetitiva, ¿esa decisión vincula al juez o en su caso al árbitro? Muchas gracias, Carlos, muchas gracias a la asociación por la invitación. Muy complacido de estar acá con todos ustedes. Yo creo que uno puede dividir esa pregunta en 3.
La primera es si un juez puede o no pronunciarse sobre la violación de normas sobre protección de la competencia. Es decir, puede un juez o un árbitro declarar la nulidad de una cláusula o declarar que determinada práctica es anticompetitiva o es esa competencia exclusiva de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y yo creo que, digamos, los tribunales, hay un concepto por ahí de la SIC que dice que se requiere previamente mejor dicho, que el juez, para poder decretar la nulidad de determinada práctica anticompetitiva, en este caso el árbitro, tiene que esperar una decisión previamente de la superintendencia para poder hacerlo. Esa tesis yo estoy en desacuerdo. Y estoy en desacuerdo por varias razones. La primera es que la ley 1340/2009 le otorga, digamos, competencia exclusiva a la Superintendencia de Industria y Comercio para determinar violaciones a la competencia, pero solamente respecto de investigaciones administrativas y funciones, en primer lugar. En segundo lugar, pues es evidente que cuando el artículo 19 de la ley 155 y el decreto 2153 del 92, el artículo 46 hablan de que las prácticas anticompetitivas serán nulas por objeto ilícito en los términos del Código Civil, pues los efectos, digamos, de esa norma están llamados a ser analizados por el juez. Entonces, para mí, digamos que yo creo que más o menos todos los laudos hoy reconocen la posibilidad de que el juez y el tribunal de arbitramiento declaren o establezcan que determinada norma de competencia ha sido violada, que determinada cláusula, o determinada conducta es anticompetitiva, y por consiguiente declarar su nulidad. La segunda pregunta que surge es, entonces, ¿tienen que esperar previamente una decisión de la superintendencia para pronunciarse sobre la reparación de perjuicios, sobre la nulidad? La respuesta natural sería no. Y la tercera pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si a pesar de que la super tiene la competencia para pronunciarse sobre una práctica restrictiva de la competencia, cuya consecuencia es la sanción, y el juez tiene esa misma facultad, pero para pronunciarse sobre la nulidad de la conducta o de la cláusula? Y para ordenar la reparación de perjuicios, ¿qué pasa si la super se ha pronunciado anteriormente? Y yo creo que ahí uno puede tener dos tesis. La primera, que creo que es la suya además, Carlos, es que uno, como árbitro, tendría que considerar esa decisión de la superintendencia como una prueba más dentro del proceso y como un documento al que tiene que darle una deferencia dependiendo del tipo de análisis. Y la otra es que el árbitro está obligado a seguir la decisión de la superintendencia. Yo creo que ahí, para responder esa pregunta, uno tendría que preguntarse si un árbitro tiene la posibilidad de desconocer o no un acto administrativo de la superintendencia. Y yo creo que difícilmente podría un tribunal hacerlo. Hay una sentencia del Consejo de Estado en la que se pronuncia a propósito de la posibilidad de los árbitros de pronunciarse sobre actos administrativos, y dice lo siguiente: es obvio que el examen que pueden realizar los árbitros sobre la correspondencia con el ordenamiento legal de los actos administrativos que tienen relación con el conflicto es una facultad puramente tangencial, destinada a establecer su sentido, incidencia y alcance en las materias puestas a su conocimiento, lo cual significa que en ningún caso podrán desconocer implícita o expresamente dichos actos, y menos aún declarar su ilegalidad. Yo me preguntaría si discutir la legalidad de un acto administrativo es una materia disponible para el tribunal o no, donde el doctor Jaime tendrá seguramente una posición diferente, pero creo que muy difícilmente podría desconocerlo, teniendo en cuenta que es un acto administrativo que ya analizó la conducta, donde el acto administrativo, pues por supuesto goza de su presunción de legalidad, y me parecería bastante complicado que un juez o un tribunal desconociera esa decisión. Igualmente muy agradecido al doctor Carlos y a
todos ustedes por estar aquí. Pues yo comparto su posición, doctor Felipe, pero me surge una pregunta bastante compleja. ¿Qué pasa si el acto está demandado ante el contencioso administrativo? Porque realmente, mientras no hay un pronunciamiento del contencioso sobre la legalidad o no de la decisión de la superintendencia, pues podríamos decir que todavía está sub judice, ¿no? Claro, si se solicita una medida preventiva dentro de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, mientras esta se resuelve, o habiéndose resuelto, pues no se resuelve el fondo del asunto, yo creería que podría llegar a haber una prejudicialidad y el tribunal tener que esperar a que se resuelva de fondo para poder determinar los perjuicios. No lo sé. Me gustaría plantearle esa pregunta, doctor Felipe. Una pregunta muy relevante, pero lo que yo le podría decir es que el acto administrativo se presume legal y tiene plenos efectos hasta tanto no se suspenda o se anule. Bueno, muy buenas tardes para todos. Los agradecimientos a la Asociación Colombiana de Derecho a la Competencia, a los panelistas y a ustedes por aguantarse el trancón y nuestros temas. Sobre lo que ha dicho Felipe, yo comparto plenamente los temas, doctor Felipe, pero creo que hay que hacer muchas diferenciaciones. Creo que no hay una respuesta única. Lo primero que uno tiene que decir es, bueno, tenemos un acto administrativo que ha declarado una conducta restrictiva a la competencia. Yo creo, en primer lugar, que el juez o el árbitro, en este caso, no tiene competencia legal para pronunciarse sobre un acto administrativo. Eso es algo que no es un derecho disponible de las partes. En consecuencia, ahí la competencia está excluida. El árbitro, en mi opinión, si se ha declarado ese ilícito, pues tendrá que más bien declarar la nulidad de ese contrato en virtud de ese objeto ilícito y además determinar, si es que así se ha pedido y si está dentro de la cláusula compromisoria, por supuesto, lo relativo a la indemnización de perjuicios que haya podido causar esa conducta, aunque no más bien las restituciones mutuas para no hablar cuando hablemos de nulidad absoluta de indemnización de perjuicios. Pero puede ser que haya una decisión en la cual no la haya determinado ilícitos. Evento en el cual yo sí creo que el tribunal puede revisar si el contrato realmente es nulo o no, con la prueba que tiene. Y eso lo afirmo porque es que hay actuaciones que ustedes todos conocen en donde la superintendencia no se pronuncia. Ejemplos: prestación de garantías. Ahí puede haber un ilícito restrictivo de la competencia. La superintendencia decide clausurar la investigación por esas garantías que se han presentado, pero eso no impide que los particulares puedan acudir, uno, a la nulidad del contrato y eventualmente a la indemnización de perjuicios si a eso es lugar. Dos, puede también ocurrir que resuelva no adelantar la investigación porque resulta que no es significativa, ¿no? Ya lo conocen todos y entonces eso tampoco limita la posibilidad que un particular pueda, si están dadas las condiciones para un pacto arbitral, de que el árbitro conozca eso y se decida para los efectos de la nulidad. Lo que sí hay que ser muy claro es que aquí sí hay una independencia. Ni el juez ni el árbitro pueden meterse en los temas administrativos, sancionatorios, que están exclusivamente otorgados en su función a la Superintendencia de Industria y Comercio. Ni el superintendente puede meterse en los temas jurisdiccionales, por supuesto que le corresponden o bien a los jueces o bien a los árbitros. Esa sería un poco esa distinción. Las preguntas que habría que hacer es si una persona puede pedirle al árbitro que me diga que esa es una conducta restrictiva a la competencia y no me pida, por ejemplo, una nulidad. Evento en el cual pues hay que ver si la cláusula y si es un tema que podría tener posibilidad el árbitro de dirimir, doctor. Declare que esta conducta resulta restrictiva por la fuerte fijación de precios. Y en consecuencia indemniza de perjuicios. Y no tenemos ninguna decisión del ente administrativo. Esas son las preguntas que ya dificultan el tema porque pueden estar involucrándose temas que son del derecho administrativo sancionatorio. Pero si uno, para decidir esto, como árbitro, pues usted no puede involucrarse en temas que tienen competencia exclusiva en la administración. Está en el artículo desde la ley 155-59, 33, ley 1340, competencia exclusiva en la superintendencia, y ahora no hay competencia por no ser materia disponible o transigible. Pero tengo una pregunta: ¿qué pasa si en la si al momento
de analizar los méritos para abrir o no la investigación, la superintendencia, que he visto casos en los que se hace un análisis en el cual dice esta práctica no es anticompetitiva. O sea, ya hay, diríamos, un acto administrativo en el que dice que la práctica no es anticompetitiva, no una investigación de fondo. Pero hay una decisión, y como usted bien lo ha dicho, se presume legal, que tiene esa presunción de legalidad, doctor Guillermo, yo sé que usted está en desacuerdo, pero Jaime, es que es un acto administrativo. Jaime, y lo primero que hay que decir es que por decisiones de la Corte Constitucional, que hoy están en la ley 1563, los árbitros no se pronuncian sobre los actos administrativos. Pero Jaime, yo creo que la pregunta va más allá. Yo creo que es claro que los árbitros no tienen esa potestad. La pregunta es si él, o sea, usted le arrima a la demanda arbitral la decisión de la superintendencia. ¿Sí? Significa que el árbitro lo único que puede hacer es recogerla y fallar en el mismo sentido, o usted le puede decir... Es que no va a fallar en el mismo sentido, porque son sentidos distintos, cada uno tiene competencia distinta. O sea, entonces tiene que reconocer. O sea, la pregunta es esta, y ya les voy a explicar por qué yo la quiero plantear. No aceptamos preguntas de casos específicos. No, para nada. No, suponga usted que la superintendencia declara que un contrato, una licitación pública fue precedida por una colusión. Sí. Los investigados se defienden y nunca están de acuerdo. Después una de las partes, ese contrato tiene una cláusula compromisoria y entonces una de las partes demanda a la otra, la que es, digamos, la parte víctima demanda. El Estado demandando a Odebrecht, para ponerlo en términos específicos. Puede entonces la parte que es acusada de infringir decir, mire, señores árbitros, yo me defendí hartísimo en la superintendencia y nunca acogieron mis argumentos. Que pues eso yo creo que pasa. Y le quiero pedir al tribunal que por favor vuelva a revisar. Yo pedí una serie de pruebas, me las negaron, yo le pido al tribunal que las practique. Yo quiero que consideren mis argumentos, porque yo pienso que no es ¿Para qué? Para que consideren que no es anticompetitivo. No para que declare que es la nulidad, porque jamás lo va a declarar la nulidad, pero para que diga, usted árbitro que es independiente, que solo está vinculado por la ley y no por una decisión administrativa, garantía constitucional, pronúnciese en un sentido contrario, yo vengo a defender aquí en juicio. Sin entrar en casos particulares, reitero, para no estar siendo imprudente, yo creo que son dos competencias totalmente distintas. El árbitro no tendría competencia para decirle, señor tribunal arbitral, declare que es nula, lo que está pidiendo es la nulidad o en contra de la resolución por medio de cual me sancionó porque es que no valoró adecuadamente la prueba. No, puede ser que o dos. No, voy para allá. A ver, pero es que... Haga la pretensión. No, Jaime, yo lo que haga la creo pretensión arbitral. Yo lo que creo es que Carlos está... Que no cometía el acto de colusión. Esa es la pretensión. La pretensión es, obviamente, el demandante, que sería la entidad víctima, dice, señor, declare que este contrato es nulo porque fue precedido de una colusión. Entonces vamos resolviendo. ¿Puede el tribunal arbitral resolver eso? Evidentemente, es el único que tiene la facultad para resolver la nulidad, porque ese no es un tema del derecho administrativo sancionatorio. Segunda pretensión. No, estoy porque frente a esa excepción, esa pretensión hay una excepción. Y la excepción, que maneja bien el procedimiento, se acordará que frente a la pretensión está la excepción. Entonces uno no puede pasar a la segunda pretensión sin mirar la excepción. Okay. La excepción no es nula. Hay una decisión de la superintendencia que dice que sí, pero yo no me pongo. La decisión de la superintendencia no dice que haya nulidad. No, dice que haya nulidad. Dice porque es que la superintendencia no tiene facultad de decretar la nulidad. Por eso, pero... Entonces, es que separemos la línea porque eso es lo que nos va a permitir... Pero, Carlos, si me permite, hay dos cosas en las que definitivamente coinciden la autoridad, o tienen que coincidir la autoridad y el tribunal. Y es en si hubo o no una práctica de exactamente, ¿cierto? Entonces la pregunta que creo que usted hace es ¿qué pasa si frente a esa decisión que tienen que asumir los dos, porque el otro para declarar la nulidad tiene que decir que la conducta fue anticompetitiva, qué ocurre en los casos en los que la superintendencia ya dijo que era anticompetitiva? Correcto. ¿Puede el tribunal alejarse de esa decisión o no? ¿Estaría desconociendo, o sea, podría disponer de eso? Puede decir, no, porque mire, eso es un hecho que tiene que valorar el tribunal, y el tribunal sí tiene competencia para valorar, en el caso concreto, los hechos. Pero el acto administrativo sí,
digamos, la parte resolutiva declara correcto, la eso es conducta cierto. anticompetitiva existe. O sea, hay un acto administrativo firme respecto de la conducta, independientemente de que las consecuencias sean diferentes. Porque totalmente de acuerdo. Sí, yo también comparto esa posición. El tribunal no se puede apartar de la decisión tomada por la superintendencia. Tiene presunción de legalidad y hasta que un juez no la suspenda o la anule, el tribunal tiene que acoger como una realidad que existió conducta anticompetitiva. Eso también es relativo. Y le voy a explicar por qué. Estamos todos de acuerdo, entonces por eso yo sí quiero hacer la edición muy casi. ¿Perdón? No estamos todos de acuerdo. No, nosotros. Usted ahorita interviene. Pero entonces diga, los que estamos de ese lado estamos de acuerdo, pero no estamos todos de acuerdo. No, ahorita precisamente estamos en un panel, además con personas como usted que ha estado en todos los campos de batalla. Yo creería que si bien el tribunal arbitral está obligado a respetar el acto administrativo, porque sobre él no se puede pronunciar, sí pueden haber otras pruebas adicionales que lo lleven a una conclusión distinta. Muchas gracias. No, ya voy para allá. Tranquilo. Es que aquí no se trata de darle la razón al uno al otro, además porque esto es un tema académico. Entonces, un segundo, termino. Entonces, o sea, ¿puedes conocer el acto? Le voy a decir un ejemplo. La Superintendencia de Industria y Comercio se basó en una delación que hizo Pepito Pérez para tomar en consideración. Iba al tribunal Pepito Pérez y yo dije, todo lo que dije ante la Superintendencia fue mentiras. Entonces yo tengo que quedar callado ante la realidad mortal. Yo puedo en un momento dado valorar sin desconocer la prueba y expresar en la decisión arbitral las razones por las cuales tendré que aportarme de unas conclusiones con las cuales yo no estoy de acuerdo. Entonces es un tema al final de valoración probatoria, pero no de que nos pisemos los talones de que yo digo que sí y usted dice que no. Lo que pasa es que yo tengo una facultad para pronunciarme exclusivamente sobre los temas de nulidad y perjuicios y el otro para determinar las conductas y sancionar. Y esa parte sí es que ahí sí digo, yo estoy de acuerdo y así Jorge ya que diga no, pues entonces nos vemos a la salida, pero no se pueden confundir las funciones que tiene cada parte. Una es una función administrativa sancionatoria y la otra es una función evidentemente. Alejandro, me aparto respetuosamente de su posición, Jaime, porque yo pensaría que la única opción que tiene un tribunal una vez se plantea, por ejemplo, se plantea la nulidad del contrato por objeto ilícito por haber sido consecuencia de una colusión. Y está declarada la colusión mediante un acto administrativo. La única opción que tiene el tribunal a mi criterio es declarar la nulidad y determinar los perjuicios que hubo. ¿Sí? Pero no podría poner en discusión si es que a mí me parece que no hubo acuerdo colusor. Yo creo que cuando se está discutiendo una nulidad hay una valoración probatoria y que esa valoración probatoria obliga al juez o al tribunal a revisar toda la actuación. Evidentemente va a ser muy difícil separarse, pero le pongo el ejemplo del delator que va ante el tribunal y dice todo lo que era mentira, yo me quería ganar el beneficio por colaboración, y yo creo que ahí no, que el juez o el árbitro no tiene la posibilidad de crear una nulidad cuando ve que no está. Pero por supuesto, si lo que me hacen es que con las pruebas me confirman esa colusión, en otras palabras, los árbitros no pueden volverse notarios de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio. Sí. Pero puede entonces, sí, no, estoy diciendo que yo no puedo desconocer un acto administrativo y no puedo, porque es que me anulan el laudo. Le anulan el laudo. Por eso le estoy diciendo que despacito operando, para que no se haya equivocado. Despacito pasamos por este lado. Es una nulidad parcial del acto administrativo. Insisto, no puedo confundir. No hay. En la parte resolutiva, la primera cosa que dice la superintendencia es hay una conducta anticompetitiva, hay una colusión. Si usted desconoce eso como árbitro, ¿no está anulando parcialmente un acto administrativo? No, y es lo que no puede hacer. Usted no se le puede valorar probatoriamente. O sea, lo está desconociendo. Pero lo está desconociendo. Yo quiero agregar un elemento que creo que es esencial. En el tema del laudo, pues la prejudicialidad en principio no operaría.
no podría suspender un laudo mientras hay una decisión por parte del contencioso administrativo 12 años para que resuelva una nulidad y restablecimiento del derecho, por ejemplo. Pero en ese caso, por ejemplo, cuando la decisión de la superintendencia ha sido demandada y todavía está sub judice, por llamarlo de alguna forma, todavía está en duda su firmeza, pues podría en ese momento el tribunal decir: no estoy de acuerdo con lo que dijo, y en esa posición estaría de acuerdo con Jaime. Pero si nunca demandaron el acto, o si ya hay una decisión del contencioso administrativo reafirmando la conducta anticompetitiva, el tribunal jamás lo podría siquiera valorar, diferentemente como lo dijo la superintendencia y la jurisdicción contenciosa. Bueno, ya me gustaría hacer un comentario final y para que pasemos al siguiente tema. Son dos comentarios muy rápidos. Pocas veces uno ve que la ley defina el valor de los actos administrativos ante procesos judiciales. Un caso está en el artículo 133 de la ley 142 del 94. En esa norma se establece cuando una comisión de regulación emite conceptos sobre un contrato de condiciones uniformes. Ese concepto, en caso de que sea llevado ante un juez, será analizado con una prueba pericial firme, precisa y fundada. Entonces sí tenemos casos en los cuales la ley, cuando quiere darle un determinado valor a un acto administrativo ante los jueces, lo ha dicho. El segundo punto es la Directiva 104 de 2014 de la Unión Europea, en la cual se discutió bastante este tema, las acciones follow-on para indemnización de daños. Y se requirió una directiva en la cual se estableciera que las constataciones que haga una autoridad de competencia no serán refutadas frente a los jueces. Y eso se hizo porque este debate pues, era muy profundo y se tomó una decisión, y es una decisión política. Una vez la autoridad de competencia ha producido una decisión, esa decisión no puede ser discutida por los jueces a quienes les corresponde acogerla, pero se requiere decisión. Quiero pasar entonces al segundo tema e invitar a Jaime a que hablemos un poco sobre la cláusula arbitral. ¿En qué medida la cláusula arbitral? No, hablamos discusión sobre eso. ¿Sí? ¿O normalmente las discusiones las haremos al final? Listo. ¿Sí? Gracias. Entonces invito a Jaime a que hablemos por favor de la cláusula arbitral. ¿Qué requiere la cláusula arbitral para que los árbitros puedan conocer de una práctica anticompetitiva? Y en particular, una pregunta específica. Una cláusula arbitral se celebra en el contrato y dice: todos los litigios y controversias originados en este contrato serán decididos por un panel arbitral. Supongamos una conducta anticompetitiva que ocurre antes de que se celebre el contrato. ¿Podría el panel arbitral conocerla? ¿Estaría facultado por la cláusula? En primer lugar, lo que hay que decir es que la cláusula compromisoria o el pacto arbitral, para hablar de cláusula compromisoria y compromiso al tiempo, requiere unos elementos esenciales que son los más fáciles de cualquier contrato, que es la voluntad. Existiendo voluntad, la ley suple todos los demás elementos accidentales del contrato o que las partes se hayan equivocado elaborando el pacto arbitral o las denominadas cláusulas patológicas, que no voy a entrar en ese tema, pero simplemente decir, si hay voluntad de comparecer al trámite arbitral por las partes, pues existe la competencia de los árbitros. Por supuesto, los temas de prácticas comerciales restrictivas, para aterrizarlo un poco, uno no va a encontrar las cláusulas compromisorias de los pactos restrictivos de la competencia, salvo en unos casos que yo pienso que además se han dado en los temas de abuso de posición dominante, en los temas de cláusula de exclusividad, en los temas de fijación de precios. Lo primero que uno sí tiene que tener es un pacto arbitral. Yo no he conocido hasta ahora ningún compromiso, y tal vez esto es un dato hasta el año pasado, ningún compromiso donde las partes quisieran someterse a la justicia arbitral para determinar la nulidad de contratos o la indemnización de perjuicios en casos de prácticas comerciales restrictivas. Entonces, lo primero es que tenemos que tener una cláusula que resulte amplia. En segundo lugar, la pregunta que habla, yo la mencionaría en la etapa precontractual, tengo que decir que eso depende. Y digo que depende porque no todos los casos son iguales.
frente al caso específico que nos plantea el moderador, de si se presentó la colusión cuando estaban en el proceso de licitación y se suscribió el contrato con quien fue a quien se le adjudicó, pues evidentemente el tribunal arbitral tiene competencia para conocer de esa controversia. Y de esa controversia en donde está involucrado el adjudicatario o quien se ganó el contrato, no las demás personas que participaron en la colusión. Punto 1, porque no son parte de la cláusula compromisoria. ¿Y en qué me baso eso? Me baso un poco en la naturaleza jurídica que tiene la licitación pública. Y eso hay sí mucho escrito entendiendo que la licitación es un acto preparatorio de la actividad contractual. Al final lo que se busca es terminar con un contrato, pero tiene unos actos preparatorios que son separables y por eso pueden generarse las nulidades y demás, pero en materia arbitral se entiende que ese acto licitatorio sirve incluso para interpretar e integrar el contrato. Casi que el acto licitatorio es parte del contrato. En consecuencia, uno podría decir que, como eso sucedió en la licitación, los árbitros no tienen competencia para conocer de ese acto que, a pesar de ser separable, hace parte del contrato. Es más, el Consejo de Estado, en las decisiones que yo no comparto, ha llegado a sostener que si hay una cláusula compromisoria pactada en la licitación y que no se pacta en el contrato, perfectamente permite a las partes acudir al trámite arbitral por haberse pasado en la etapa de licitación. Advierto que no comparto esa decisión, pero está, y ese es el estado del arte hoy. Entonces le ha dado esa validez para entender, Carlos, que esos procesos licitatorios son parte integrante del contrato y que sirven para integrar e interpretar el contrato, razón por la cual existe esa facultad. Pero le voy a poner un ejemplo separado, distinto, que se da, usted tuvo un caso que actuó como secretario de un tribunal arbitral, creo, en donde se discute el tema de la promesa de compraventa con el contrato de compraventa. Uno de los dos no tiene cláusula compromisoria. Esos son contratos que son separables y que no se pueden involucrar conjuntamente. Y uno podría decir, pero es que el antecedente del contrato de compraventa es el contrato de promesa de compraventa. Pues son dos contratos distintos y la jurisprudencia, además muy reciente, unas sentencias de tutela que ha tenido la Corte Suprema de Justicia, ha dicho que son temas distintos y que si un contrato de promesa no tiene cláusula compromisoria, pues no hay competencia del tribunal y que solamente habría competencia del tribunal cuando está en la promesa o cuando está en el contrato para cada uno de esos contratos. Entonces la respuesta que le tengo que dar es que dependerá de las circunstancias, fíjese que en materia contencioso administrativo. Y hay un argumento adicional en el tema primero que yo les menciono, que tal vez está en la ley 446 del año 98 y unas normas en materia de contratación que establece esa integración del contrato con la licitación. Entonces no habría dudas en los temas de las licitaciones donde sí entra a formar parte del contrato y otros en donde hay otros preparatorios que son tan separables que no son parte del contrato. Ahora bien, las cláusulas compromisorias pues también hay que verlas. ¿Qué entiende usted por celebración del contrato? ¿Qué entiende por ejecución del contrato? ¿Y qué entiende por liquidación del contrato para efecto de la determinación de la permanencia? Comparto plenamente la posición de Jaime en este aspecto. Me parece que si la cláusula arbitral es lo suficiente, si la cláusula compromisoria es lo suficientemente amplia, por supuesto que permite valorar todos aquellos actos preparatorios del contrato, más aún en contratación estatal donde, como usted dijo, todo el proceso de licitación, los pliegos, etcétera, han sido considerados como parte integrante del contrato y adicionalmente sirven para interpretar. Entonces, me parece que a mí no me cabe duda de que la cláusula compromisoria del compromiso estaría abarcando esa situación. Sí, yo comparto también la posición de que podría ventilarse en el tribunal aquello. Lo que sucede es pues que si es un acuerdo anticompetitivo dentro de la licitación, una colusión, pues hay varios participantes y pues el tribunal solamente podría actuar en contra de uno de ellos y el problema surge, bueno, ¿cómo hacemos con la responsabilidad de los demás? Porque el tribunal arbitral no tiene competencia administrativa sancionatoria, es conocer el contrato, la nulidad del contrato. Yo creo que es que la separación, claro. Yo creo que si no le gusta a usted sirve para salir de esos temas, porque si no tendríamos el problema.
Yo no tengo un litisconsorcio necesario para resolver una reunión, un contrato de unas partes que no han firmado el contrato. Sí, pero ¿O no, doctor? Jaime, tal vez digamos que ese punto lo debemos dejar por estudiado y más bien referirnos a otros. ¿Puede la entidad que es víctima, con base en la cláusula compromisoria, solicitar una indemnización de perjuicios por los daños que sufrió con ocasión de la colusión? Pero por supuesto que sí, evidentemente, no he dicho cuál es la duda. Y entonces, si la colusión fue celebrada por varios de los licitantes, solo uno de ellos es parte del contrato adjudicado por esta parte de Sí, solo él responderá y él verá si repite, si discute la solidaridad, ese es otro tema distinto, pero el tribunal arbitral no lo tiene. Exactamente, porque eso sería entonces terceros en el proceso arbitral. Exacto. Y ya le digo, no son litisconsorcios necesarios, no son litisconsorcios facultativos, no tiene obligación el tribunal de convocarlos. Terceros ajenos al pacto arbitral. Es que esos no hicieron pacto arbitral. Pero yo pensaría un poco distinto, porque lo que pienso es que serían, la ley ordena que todos los que hacen un daño son obligados solidarios a indemnizar. Entonces, si tenemos 3 licitantes que incurrieron en una práctica anticompetitiva y esa práctica anticompetitiva después es discutida por el tribunal arbitral, en el cual solo es parte uno de ellos, él va a ser obviamente el convocado. Esa es la confusión, doctor, porque es que el tribunal va a referirse sobre el contrato, Bueno, no sobre la práctica competitiva. Entonces voy a continuar. Entonces la pregunta es, ¿usted va a decretar que una de esas partes incurrió en una conducta anticompetitiva, que una de esas partes es obligado a indemnizar el daño y por disposición legal los otros licitantes van a ser solidarios al pago de esa norma? En ese caso, la ley, a mi modo de ver, establece que la figura de la solidaridad genera un litisconsorcio cuasi necesario. Allí no hay obligación de integrar el contradictorio, pero el litisconsorcio cuasi necesario sí se puede hacer parte del proceso arbitral. Tiene un revuelto, doctor Carlitos, que hay que empezarlo a discutir. En primer lugar, el trámite arbitral es un trámite excepcional. Porque lo general es acudir a la justicia ordinaria. Salvo cuando las partes se ponen de acuerdo en sustraer eso a un tribunal. Y son las partes las que tienen el manejo de ese tribunal. Y el tribunal tiene también un principio, como lo tienen todos los jueces, que es el principio de congruencia. Entonces, yo no puedo, en un trámite donde está A contra B, decir que es que como también están todos estos señores aquí al frente, venga y los meto y los condeno sin darle siquiera derecho de defensa. Y usted también ha respondido que aquí no hay litisconsorcio necesario, porque si existiera un litisconsorcio necesario y ellos no se adhieren al pacto arbitral, la ley trae la solución, se extinguen los efectos del pacto arbitral. ¿Para qué? Para que todos vayan entonces a la justicia ordinaria y resuelvan ese conflicto. Sobre el litisconsorcio cuasi necesario. ¿Quién cita al litisconsorcio cuasi necesario? ¿Y para qué? Porque es que volvemos, es que yo quiero decirle que es que yo no me voy a meter en eso, yo voy a ver si hay nulidad por la práctica restrictiva e indemnizar los perjuicios. Entonces, siendo un litisconsorcio facultativo, yo comparezco o no comparezco. Y el árbitro, o el juez, pero aquí en este caso el árbitro, no tiene la obligación ni de citarlo y puede producir su decisión sin que estén ellos vinculados. ¿Pueden comparecer? Pueden comparecer, claro, como coadyuvantes o como terceros incidentantes. Ya, no pueden hacer todas las mismas figuras. Más, la ley 1563 estableció algo muy novedoso en materia de terceros. Y es que ni siquiera los reglamentos institucionales de los centros pueden excluir la intervención de terceros, porque los reglamentos lo excluían por el principio de las res interarius actus. Pero hoy están, si se cumplen las figuras del artículo, no sé, 52 y siguientes del antiguo Código de Procedimiento Civil, no sé cuáles son hoy en día, pues evidentemente si cumplen los requisitos podrán comparecer. Es más, para que sepan, el tribunal fija honorarios adicionales cuando cumplen esos terceros porque entienden que es una relación jurídica distinta. Me gustaría entonces hablar hasta cuánto duran los efectos del pacto arbitral. ¿Qué pasa si el contrato que contiene la cláusula arbitral es liquidado por las partes, como de ordinario pasa con los contratos de entidades públicas? Cuando se liquida el contrato, ¿finalizan los efectos del pacto arbitral? Me gustaría invitar a Alejandro a que hablemos de este tema. Sí. Bueno, en mi concepto, cuando un contrato se ha liquidado y no ha habido oposición en la liquidación ni observación a la liquidación, el contrato desaparece para el derecho.
y por tanto no podría después del tiempo volverse a invocar y revivir para citar a una cláusula compromisoria para un caso de indemnización de perjuicios una vez la superintendencia hubiese declarado una conducta. Entonces, pensaría que no es el tribunal y no podría convocarse un tribunal después de que se ha liquidado un contrato. Sí, me gustaría añadir un comentario. El contrato, supongamos que tiene una vigencia de 2 años y a los 3 meses de su terminación se hace la liquidación. Tiempo después se inicia una investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio que declara que ocurrió una colusión o una práctica anticompetitiva en ese contrato que contenía una cláusula arbitral. Para cuando termina la investigación de la Superintendencia, ¿podría alguna de las partes afectadas prevalerse de esa cláusula arbitral para solicitar la integración de un tribunal y solicitar algún tipo de indemnización? Ya tenemos una posición de... Sí, yo consideraría que no. Yo creo que nada previene que sí lo convoque. Es que la liquidación no extingue el debate frente al contrato y frente a lo ocurrido en el contrato. De tal forma que no me parece que haya algo que prevenga que frente a una nulidad, incluso el contrato liquidado, uno convocara un tribunal. Yo comparto esa opinión. Porque es que además, si se presenta una discusión, pues las partes acordaron que iban a solucionarlas por medio de arbitraje. Y una discusión puede estar incluso en el mismo tema de la liquidación. Ejemplo, usted me presionó indebidamente para que firmara acta de liquidación, le diera paz y salvo, y eso es error. Doctor Galdejito. Es un error, me presionó. Claro, pero también yo creo que eso es perfectamente válido que se someta, no creo que se extinga el efecto de la cláusula compromisoria. Pero usted también tiene unos términos para alegar y para iniciar esas acciones. Y transcurridos los 2 años usted ya... No, es que yo no estoy en este momento hablando de caducidades, no estoy hablando de prescripciones, porque además pues habrá que ver si se dan esos elementos y me los alegan ante el tribunal y quién declara esa caducidad. ¿Y quién declara la prescripción? ¿Y qué pasa si no me alega la prescripción? ¿Renunció o no renunció a la prescripción? No estoy hablando del tema. La pregunta, si no la malinterpreto, es: ¿puedo yo, después de liquidado y haberle dado paz y salvo, acudir a la cláusula compromisoria que tenía pactada? La respuesta que yo creo es que sí. Pero además es que si uno tiene una cláusula que abarca celebración, ejecución y terminación, no cabría la liquidación. Incluso si tiene terminación y no tiene liquidación, no cabría ahí. Nunca hubo discusión en la liquidación. Sí, no importa. Ni en la celebración tampoco hay. Y sin Nunca embargo hubo le dicen a usted discusión que de nada, se liquidó el contrato, las partes firmaron sus acuerdos, transcurrió el tiempo y después por una decisión años después tomada por la superintendencia se pretende revivir el contrato para alegar la cláusula compromisoria. Es que la cláusula es autónoma del contrato. y no revive. Entonces, la cláusula, al ser autónoma, abarca cualquier disputa que tenga usted respecto a la terminación de la liquidación. Mejor dicho, la liquidación no liquida la cláusula. No, yo sé. La liquidación Y la liquida el nulidad del contrato. contrato tampoco entiende la nulidad de la cláusula. Sí. Pero pues no puede seguir per secula seculorum un posible... Pero es que incumplimiento de la estoy de acuerdo con liquidación. Jaime que habrá unas caducidades, unas prescripciones que se alegarán. Un incumplimiento de la liquidación. En Me la quedó de disposición. pagar 100 y no me pagó. ¿Usted qué cuida la Exacto. justicia ordinaria para eso? Oh, me presionó. Me impresionó. Hay miles de actividades que en los procesos de liquidación se presentan que yo creo que si son objeto de disputa y tienen una cláusula compromisoria, incluso lo que sea, es pues, factible que se acude al tribunal. Me gustaría invitar ahora a Felipe a que hablemos un poco de indemnización de daños. ¿Cuáles son las indemnizaciones que se pueden pretender por prácticas anticompetitivas y que se pueden canalizar a través de arbitraje? Felipe. Pues las indemnizaciones, las que demuestre el afectado, serán las que, como en cualquier proceso, pueda decretar o reconocer el tribunal y posteriormente ordenar en su laudo. Ahora, yo creo que la pregunta ahí es: ¿qué pasa? Y un poquito volviendo al primer tema, ¿qué pasa si la superintendencia, por ejemplo, hizo una reflexión sobre cuál fue supuestamente el
el monto del perjuicio que se le habría causado al mercado o el incremento del precio o por ejemplo, cuál fue en cuánto subió o disminuyó la oferta pública para dosificar esa sanción. ¿Qué pasa en ese momento? Porque debería un juez o estaría un tribunal obligado a seguir esa valoración, caso en el cual yo me aparto totalmente de mi primera tesis. ¿Por qué razón? Porque la super si no tiene ninguna competencia para valorar una indemnización de perjuicios. Es decir, puede que tenga como prueba lo dicho en el acto administrativo, puede que tenga como prueba lo dicho en el acto administrativo por la super para calcular la indemnización de perjuicios, pero el perjuicio de hacer el daño de hacer, mejor dicho, deberá probarlo la entidad pública o el particular, como en cualquier otro proceso, los perjuicios que se le causan. Y ahí la pregunta también debería abarcar el evento en el cual uno tenga sanciones, resoluciones de la superintendencia de prácticas anticompetitivas que no han producido daño. Pues evidentemente en ese caso el árbitro deberá declarar la nulidad, por ejemplo en el caso de la colusión, pero no podrá reconocer la indemnización de perjuicios porque no lo sabrá. Una superintendencia de 30-60% sí. Sí, pero para dosificar la sanción. Sin más, no. Pero yo creo que el tribunal no le va a comprar eso. Eso dice siempre, una regla de 3. La OECD dice que es entre 30 y 60, aplica 2 tablas de regla de 3. Sí, pero yo no creo que eso sea la cuantificación de perjuicio, digamos, en términos de un proceso. No es y no puede ser. No es y no puede ser. Sí, creo que hay un tema que es el principio de la autonomía judicial. Ahí puede decir mucho la Superintendencia de Industria y Comercio en las evaluaciones macroeconómicas y estudios, y otra cosa será la prueba que se lleve al juez o al árbitro para efecto de la determinación de la indemnización de perjuicio. Porque además es un tema en el cual la superintendencia no debería meterse. ¿Por qué? Porque está invadiendo al ámbito jurisdiccional. Entonces él determine si hay y haga sus administrativos sancionatorios y yo juez o árbitro determino los perjuicios en el evento que haya lugar a ellos o la nulidad sí también. Lo que he visto dentro de la parte considerativa es que, claro, los acuerdos de precios son perjudiciales y que la OSD ha estimado pero en ningún caso ha dicho el producto se ha incrementado su precio en un 5%. No lo he dicho. Yo solamente he visto... Habla de valores. ¿Ah? Habla de valores. Los indica. Pero no ha estimado cuánto fue, porque además no lo podría, pues, en la mayoría de casos simplemente dice que fue, a no ser que 645. Pero yo los casos que conozco, con regla de 3. con los casos que conozco, no ha habido una estimación de perjuicios con base en pruebas de cuánto era el precio que debía tener de mercado y cuánto fue el incremento, y por eso ya no soy muy responsable poniendo el número. No, a ver, yo creo que uno sí tiene que valorar las pruebas para dosificar la sanción. Y yo creo que si tiene un correo electrónico que dice, llevamos un incremento del 5%, vamos por el otro 5%. Ahí tiene una prueba. Claro, pero no de perjuicio. Otra cosa es que haya sido el perjuicio. Claro, no de perjuicio. Son dos cosas diferentes. Sí. Yo no he visto una que valore los perjuicios. Que puede decir cuánto incrementó es otra cosa. ¿Sí? Entonces uno podría alegar que es que si hay pruebas de que incrementaron 5%, pero la discusión sería es que el mercado en ese momento obligaba a subir 3 y subieron 5, entonces el perjuicio es de 2. ¿Sí? No he visto ninguna resolución en donde digan exactamente cuál ha sido el perjuicio. ¿Sí? Y creo que no lo podrían decir porque por las mismas consideraciones que dice Jaime, porque es que no es competencia de la superintendencia valorar el perjuicio. ¿Sí? Eso lo debe hacer un juez, un tribunal, en una acción de grupo o en un tribunal de arbitramiento por la ejecución del contrato o por lo que sea. Pero pues yo creo que la superintendencia hasta ahora
no ha cometido esa imprudencia de valorar un perjuicio real y concreto en un caso. Bueno, hay un tema que en la doctrina da bastante debate y es el tema de la defensa de la posibilidad de repercutir los daños, el passing on de los incrementos de precios. Mucho se ha criticado, algunas personas consideran que podría dar lugar a una indemnización incompleta, pero es bastante llamativa la Directiva 104 de 2014 de la Unión Europea, porque claramente establece que las personas que están en una cadena de valor solo pueden reclamar de su contraparte, y en esto pues vamos con el carácter de partes de la cláusula arbitral, solo pueden reclamar la indemnización que han sufrido, que le ha causado directamente su contratante. Y llama a los árbitros y a los jueces a que sean muy cautelosos para que no otorguen más indemnizaciones que aquellas correspondientes al daño que específicamente causó el nivel de la cadena de producción y distribución. Esa defensa fascinó la posibilidad de repercutir. Me gustaría conocer las opiniones de ustedes. Nuestra legislación establece claramente a qué corresponde la indemnización de perjuicios y cuáles son los elementos de esa responsabilidad que tienen que acreditarse, de tal manera que no es posible ni daños punitivos, ni sanciones extralegales, ni acciones del consumidor, ni las nuevas que nos han presentado de bienes mostrencos para efecto de la indemnización de perjuicios en materia de prácticas comerciales restrictivas, daño emergente, lucro cesante y en algunos casos que podrían estar relacionados con temas de propiedad industrial, lo que establece la decisión del Acuerdo de Cartagena, que trae unos elementos adicionales para la indemnización de perjuicios, que tal vez está el artículo 236, Juan Felipe, por ahí, 246, ahí 43, bueno, alguno de esos que dice daño emergente, lucro cesante, lo que dejó de percibir, que esté debidamente probado y acreditado para efecto de ese perjuicio. Totalmente de acuerdo. El perjuicio tiene que estar probado. Usted solo puede reclamar el perjuicio que ha sufrido. Y también el tema del passing on ha tenido... Y por los que lo han sufrido, no Correcto. por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Correcto. Por los que lo han sufrido. Y el tema del passing on también, digamos que ha tenido un debate serio en otras jurisdicciones porque hay daños punitivos a la vez. De manera que yo creo que en nuestro caso es muy claro, como en cualquier otro caso de Yo creo que para ustedes sería válida una excepción passing on, decir, mire, me están pidiendo tanto, pero es que yo repercutí tanto, entonces decir, señor, sus daños no son 100, sino que son 20, porque 80 usted se los cobró al siguiente eslabón de la cadena. Pero el daño, sí. Individual o en acción de grupo, entonces reuniendo Claro. el grupo correspondiente. El planteamiento es si en la acción de grupo Tiene que ser el grupo que esté de las mismas características para que no pueda pasar lo que está mencionando nuestro moderador. claro, sí, de acuerdo. Ok, bueno, gracias. Ahora, volviendo un poco a un tema que estábamos mirando al principio, me gustaría escuchar sus opiniones sobre esta situación. Se presenta, entre otras cosas debo advertir que por un comentario que escuché, fue algo que ocurrió en la realidad. Se presenta ante un tribunal arbitral un acuerdo de precios. El tribunal arbitral no sabe de derecho de la competencia y condena a una parte por incumplir el acuerdo de precios. Viendo el nombre de los árbitros para decir eso. Bueno, no, esto ocurrió hace bastante tiempo. Lo hice en el curso de secretarios, fue un comentario que escuché hace ya bastantes décadas. Pero la pregunta es si eso da lugar, configura una causal de anulación. Sí, configura una causal de anulación porque es un tema del fondo del auto, ¿no? Sí. A mí me gustaría considerar una cosa, y es lo siguiente: la nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez. Así lo declara el artículo 1742 del Código Civil. Entonces, si la nulidad absoluta de un acuerdo anticompetitivo debe ser declarada por el juez, esa es una materia sometida al conocimiento del árbitro. Y allí entonces lo que podríamos tener es una causal de anulación porque el árbitro no se pronunció sobre una materia sobre la cual debía pronunciarse.
Pues usted ha dado la respuesta, doctor. En primer lugar, los árbitros pues, están sometidos al pacto arbitral y a lo que dispongan las partes. El tema de competencia de los árbitros es lo más pequeño entre pacto arbitral y pretensión. Yo puedo pedir unas pretensiones que están por fuera del pacto arbitral, solo lo del pacto arbitral. O unas pretensiones pequeñas y entonces solo me pronuncio sobre las pretensiones dejando el pacto arbitral para cosas mucho más grandes. Pero eso no es óbice tratándose de derecho dispositivo de cumplir unas normas imperativas, porque la función que cumplen los tribunales arbitrales son funciones de naturaleza jurisdiccional. Y en ese sentido están sometidos, pues, por supuesto, a la Constitución y a la ley, y se les exige cumplir pues, las normas de orden público y las normas imperativas. Cuando uno veía las discusiones sobre las posibilidades de que los árbitros se pronunciaran sobre temas de derecho a la competencia, siempre decían, no, es que usted no puede pronunciarse sobre normas imperativas en orden público. Todo lo contrario, debe pronunciarse sobre esas normas. No puede olvidarse esas normas, no puede olvidarse la aplicación de esas normas. Y entonces ya hay mucha jurisprudencia sobre el tema, diciendo, pero es que la nulidad absoluta no es un tema de derecho dispositivo. Sin embargo, lo que bien menciona nuestro moderador, toda la jurisprudencia, no solamente el Consejo de Estado, la Corte Constitucional ha dicho, uno, esa función que le dan las partes es la habilitación propia, pero es que los árbitros como jueces también están habilitados legalmente y tienen que cumplir esas normas imperativas y de orden público. Y una de esas normas imperativas y de orden público es hacer cumplir o declarar nulidades absolutas de manera oficiosa. Y se llega a lo que estamos hoy en día decir, y si usted no se pronuncia sobre una nulidad absoluta, porque ha pasado casos en donde hay tribunales arbitrales que a pesar de haber propuesto nulidad dice, yo no tengo competencia para ello, ha llegado a decirse, usted falta su deber como árbitro, y además el laudo es anulable porque el laudo no resulta congruente. ¿Y en dónde está la congruencia? La congruencia es lo que yo estoy pidiendo, pero también lo que yo encuentre probado en el proceso. La denominada excepción genérica, 306 del antiguo código y 285, doctor, aquí ya hace 5 del actual código penal del proceso. Entonces la Corte Constitucional ha dicho, usted tiene que pronunciarse sobre eso, y si deja de pronunciarse sobre eso, el laudo es incongruente. Pero de además manera que es obligación, no es facultativo el árbitro, es obligatorio pronunciarse sobre esa nulidad absoluta, so pena de estar incurso en la causal de anulación. Pero además es que ahí, en ese ejemplo que usted pone, se cumplen todos los presupuestos para que usted esté obligado a declarar la nulidad de oficio. Ilegalidad manifiesta del acto contrato. En ese caso, el acuerdo de precios ya lo tiene. Segundo, que el contrato lo hayan invocado las partes como fuente de derecho de obligación en el pleito. Sí. Y tercero, bueno, ahí vendría, que las partes digamos, que las partes del acto contrato estén en el proceso. Simplemente quisiera agregar que es lo mismo que pasaría ante un proceso ordinario. ¿Sí? Que si alguien le pide a un juez haga cumplir un contrato que contiene un acuerdo de precios, claramente la decisión que tome el juez pues también debe considerar las normas de orden público y no lo podría hacer. Ok, gracias. Hay un caso, Carlito, muy famoso, que es el del Hospital Militar. Sí, yo lo recomiendo porque es un caso en donde excepciona la nulidad absoluta por objeto ilícito. Y el tribunal, al hacer el análisis, dice, es que yo no tengo capacidad, eso no es dispositivo de las partes. Y viene una tutela en donde alegan, entre otras, prejudicialidad, un tema que hablamos aquí. Y la Corte Constitucional dice, aquí no hay prejudicialidad de nada. Aquí no hay que esperar a que ninguna autoridad administrativa se pronúnciese. Y entonces los tipos dicen, yo no declaro la nulidad absoluta, pero declaro que prospera la excepción de nulidad. Dándole una vuelta. Así como usted dice, ahí corriéndose un poquito. Prospera la excepción. ¿No? Para no decir que es una nulidad absoluta. Y eso llega al Consejo de Estado, que es la sentencia que yo les recomiendo, y el Consejo de Estado dice, anula el orden que usted fue incongruente, porque habiéndose dado, habiéndole dicho, no cumple con su deber. Sin aquí hablar del tema de la responsabilidad que tienen los árbitros por ese tipo de decisiones, porque también son responsables, pero eso es otro debate. Yo quise empezar con un caso pues, que es bastante fácil, que es un acuerdo horizontal de fijación de precios. Pero pensemos en aquellos casos que envuelven un alto grado de valoración.
Pensemos en un acuerdo vertical, por ejemplo, un acuerdo vertical que implica una exclusividad. Ahí vamos a tener que, por ejemplo, la calidad de anticompetitiva de esa cláusula de exclusividad va a depender ampliamente de las cuotas de mercado que existan en cada uno de los eslabones en los que están ubicados las partes del contrato. Y de muchas otras cosas. Yo creo que ahí no hay legalidad, no se cumple el primer requisito para que usted tenga que declarar de oficio de nulidad, que la ilegalidad no es manifiesta. Eso pienso. Hay un tema que vale la pena ya que lo tocó y es si un tribunal debe pronunciarse para decir que no hay una práctica restrictiva por exclusividad, a pesar de que se haya existido el debate sin una pretensión específica. No sé si estoy siendo claro o no, pero me explico. Las partes debaten un tema de exclusividad y alegan una terminación indebida del contrato en virtud de esa exclusividad, que tiene que ver con una cláusula que de encontrarse restrictiva en la competencia sería objeto ilícito. Si el tribunal debe o no debe pronunciarse. Nosotros, o yo por lo menos he considerado que debe pronunciarse porque ha sido objeto de debate, así no sea objeto de decisión. De tal manera que no solamente pronunciarse cuando se lo piden, sino cuando se ha habido debate. ¿Se conoce algún caso de casualidad? Lo conoce perfectamente. Se han dado varios casos en los cuales el tribunal ha entrado a discutir ese punto. Y la pregunta es, ¿hasta dónde llega hoy en día el árbitro comparte los mismos deberes con el juez? Y el Código General del Proceso dice que el juez debe decretar pruebas de oficio. Entonces, si un juez se encuentra, un árbitro, se encuentra frente a una cláusula de exclusividad, las partes no han propuesto la cuestión, pero él debe decretar pruebas de oficio para establecer si la cláusula es anticompetitiva. Pregunto. Yo creo que no, si no ha sido objeto de debate, el juez no puede ponerse a ver en dónde, a revisar el contrato con lupa. Empecemos por el principio general, es que la cláusula de exclusividad tiene plena legalidad y pleno valor, salvo en los dos casos que establece el artículo 19 de la ley 256. Y si bien hay un deber del árbitro, también no se quiere obligar que hay un derecho, hay un dispositivo, porque entonces sería igual que coger todas las cláusulas del contrato, artículo primero, objeto, miremos a ver un tema de discusión, prueba de oficio, a ver si era representante legal y si no había suplantado a la mujer porque actuó como suplente representante legal. No, yo creo que esa facultad oficiosa no llega hasta allá. Entre otras porque tiene que decretar prueba, la ilegalidad no es manifiesta, nuevamente. Entonces, ¿para qué va a entrar usted a debatir un tema que no han puesto los partes en el debate? Yo quisiera agregarle un elemento adicional a la discusión, volver otra vez pues, en círculo. ¿Qué pasa si la superintendencia está adelantando una investigación o ha tomado una decisión en primera instancia que sí hay un acuerdo, si es restrictiva la competencia ese acuerdo vertical? Entonces podría discutirse dentro del tribunal. Volvemos otra vez a la discusión del principio, ¿sí? Entonces, o si el tribunal, a pesar de que no puede entrar a discutir si existe o no conducta anticompetitiva, debería dar traslado a la superintendencia para que la superintendencia investigue lo de su competencia. No sé. Ese era el punto para el que iba. Mire, una cláusula que vincula a las partes de un contrato. Se está alegando el incumplimiento por una parte y se convoca al tribunal arbitral. Y como defensa se pues lo analiza uno de los apoderados, plantear la nulidad de la cláusula como medio de defensa. Y la defensa es que es anticompetitiva. La pregunta que se va a hacer el árbitro, la parte, es si yo planteo esta defensa y llegase a salir triunfante, gano el arbitraje, pero también los árbitros podrían darle traslado a la superintendencia y entonces se abre un nuevo frente ante la superintendencia por una eventual sanción. ¿Debe el árbitro informar esa conducta de la superintendencia? Yo creo que no. Yo creo que no, por una sencilla razón, y es que la compulsa de copias es un tema eminentemente penal y no es un tema de derecho administrativo sancionatorio. De manera que los funcionarios públicos en los delitos que entiendan o encuentren que puede haber un delito, ahí usted tiene que compulsar copias. Y en consecuencia,
A los árbitros se les aplica esas normas como jueces que son, pero tratándose de delitos. Y una cláusula de exclusividad, pues, en el peor de los eventos puede llegar a constituir una práctica restrictiva, pero no un delito, razón por la cual no hay necesidad de compulsar cortes a la autoridad administrativa, que entre sus funciones tiene la de investigar de oficio, si se dan cuenta, quejas de cualquier ciudadano, pero no por compulsa de copias. Bien, creo que entonces la respuesta cambiaría si estamos en un caso de colusión y licitaciones públicas. Evidentemente. Ok, bueno, ahora volviendo un poco al tema que habíamos planteado al principio, Pero ojo, perdón y le complemento, y no le compulso a la superintendencia, compulso a la Fiscalía General de la Nación porque estamos hablando de un tema penal. Por eso digo, nunca le voy a compulsar a la superintendencia de industria y comercio. Uno lo que puede hacer como árbitro es requerir a la superintendencia para que cumpla los deberes que le corresponden. Eso sí puede hacer un árbitro. y eso es diferencia de una compulsa. Distinto. Yo necesito dentro de la investigación conocer información y la superintendencia está obligada a hacerlo. ¿Listo? Pero es distinto totalmente a una compulsa de copias que solamente sean los temas penales. Ese es el tema que les iba a plantear ahorita. El acceso a la información, al expediente que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia pues tiene unas facultades de investigación muy altas, tiene unos equipos muy modernos de laboratorio forense, y entonces un tribunal arbitral desea conocer esa información para su caso concreto. Esa información la puede solicitar, es reservada. Solo a manera de comentario, por ejemplo, la directiva 104 de 2014 de la Unión Europea, ante el debate que se dio, dijo que mientras se acaba la investigación, allá sería reservada esa información. Aquí en Colombia, ¿esa información sería reservada? Yo creo que no. Yo creo que no, porque es que el tribunal arbitral es un tribunal de justicia. Y no tenemos una norma, por lo menos tan clara, que diga que esto es reservado. Lo que sí creo, y lo que sí se hace además en la práctica, es que cuando hay información reservada que se traslada a un expediente, el tribunal sí está en la obligación de tomar las medidas para mantener la reserva de esa información. Es que eso es importante hacer esa distinción, que la información sea reservada no quiere decir que el juez o el tribunal no puedan acceder a ella. Lo que pasa es que se les traslada el deber de reserva. A mí me causa curiosidad es el siguiente punto. ¿Puede el tribunal pedir todo el expediente? ¿O solamente aquellos documentos o pruebas que tienen que ver con lo que se está debatiendo? Todo el expediente. Eso es un tema de valoración probatoria. No, porque podría el expediente trasladar de muchas otras cosas, y como usted ha dicho, lo de los marquitos, pues solamente puede pedir lo que está dentro de su marco. Lo que pasa es que yo estoy en una investigación de cláusula exclusiva, mándeme todo el expediente relacionado con. No le voy a decir, no quiero, es que ni siquiera lo conozco, no sé si recibe el testimonio del señor o la prueba acá. Todo el expediente. Porque no sabe qué hay. Porque no sé qué hay, yo después veo qué vota la caneca y qué me sirve. No, porque, a ver, hay procesos investigativos que primero se investigan varias conductas y hay varios investigados. Solamente puede pedir la información que hay sobre la persona que está dentro del tribunal. Evidente. Y del comportamiento de ese señor. No, lo que pasa es que el juez se está obligando a hablar de la pertinencia de la prueba, de la legalidad de la prueba y que corresponda a los hechos que se están debatiendo, evidentemente. Pero es que no decretaría la prueba. O sea, no podría ser una petición de voto de todo el expediente. Yo creo que sí. Cuando se decreta oficio, se decreta de todo el expediente porque precisamente no se conoce. Es que el tribunal no tiene conocimiento específico de la investigación y su marco. Entonces, mándeme del folio 200 al 250 y qué hay en el folio 200 al 250, no lo sé. No, pero tal vez podría ser, este tribunal está conociendo un caso relativo a tales partes y a tal conducta. Mándeme la información relacionada con estas partes y conducta. Claro. Muy eficiente el secretario. Es que eso en la realidad resulta muy difícil. Pero ahora deja un campo de valoración probatoria a la autoridad administrativa para ver qué bien y no. ¿Usted qué pensaría? Que puedo pedir todo el expediente. Es más, lo he hecho. Y lo han cumplido, porque es que el tribunal no tiene conocimiento de cuáles son los elementos que me pueden servir. ¿O no? Yo no sé si recibieron el testimonio de Pepito, si hicieron un dictamen pericial, no tengo ni idea. Una pregunta que parece obvia, pero a veces
uno la ve por ahí en algunos oficios, y es la información es reservada, pero eso no significa que sea de conocimiento exclusivo del tribunal. Las partes pueden acceder a ella con deber de reserva. La discusión se da más allá y es, formulo un recurso de anulación contra el mando arbitral. Y entonces mando eso al Consejo de Estado si hay entidad pública, o al Tribunal Superior si son particulares, y mando la información reservada, ¿no? Pues evidentemente esa información puede empezar a tener algunos problemas. Yo creo que hay que mandar todo porque es que el tribunal pudo tomar en consideración esos elementos para efectos de tomar su decisión. Pero seguiría pensando en el tema que menciona Felipe, de que se debe advertir para que se tomen todas las medidas para evitar que esa información se vuelva pública. Bueno, muchas gracias. Me gustaría saber si de parte del público hay algún comentario, alguna pregunta. Antes de dar la palabra, Jorge, yo sí quisiera concluir el primer punto, creo que se quedó ahí a medio. Sí, el primer punto me gustaría que lo discutiera. Sobre el primer punto, asumo que si estamos hablando de facultades de los jueces o de tribunales de arbitramiento es porque hay una discusión entre dos personas donde se pide a un tercero que decida quién tiene la razón. No estoy discutiendo la legalidad del acto ante el contencioso administrativo, una resolución buena, regular o mala, es una resolución. Pero no estoy discutiendo eso, sino que me diriman mi conflicto con otro. El juez, o en este caso el árbitro, que asumo que está siendo el juez, no tiene los mismos deberes y las mismas limitaciones que un juez civil del circuito, donde está sometido solamente al imperio de la ley y la Constitución, y en consecuencia tiene que dirimir ese conflicto y no está atado por una resolución o por una decisión de un tercero. Pero perdón, la respuesta es sí. Sí, cumple las mismas funciones que un juez civil del circuito o de un juez, porque también podría ser juez municipal, no necesariamente de circuito, de un juez de la República, y cumple una función jurisdiccional. Sí, pero yo quiero bajar. Tiene una autonomía para efectos de valoración probatoria. Luego puede desconocer la decisión de la superintendencia porque no la comparte. Puede desconocer si hay unos elementos de juicio. Y eso no es una nulidad de esa resolución porque no la declaró el contencioso. Pero yo quisiera hacer saber una posición distinta, no la voy a seguir porque no estoy de acuerdo. O porque me demuestran porque es aquí lo que me están planteando frente a pretensiones. Luego eso quiere decir que la resolución de la superintendencia no está escrita en piedra. Pero ¿quién ha y hecho? puede cambiar. ¿Qué norma dice que está escrita? Y puede desconocerla al juez. Debe ser valorada por el No juez. es desconocerla. Jorge, la tesis de Jorge es que Puede- se puede desconocer. Sí, Para efectos no es interpretables, sin duda. desconocerla, es para resolver un Pero conflicto ahí con yo base en pregunto lo siguiente, criterio. pero yo quiero hacer un comentario No la tengo que seguir y no me ata. Es lo que quiero decir. quiero hacer un comentario coadyuvando la posición de Jekyll. El primer deber que tiene el juez es decidir. Está dentro de los deberes del juez y la autonomía que menciona el doctor Tobar. Entonces, si el juez se tiene que pronunciar sobre el daño, antes que pronunciarse sobre el daño, tiene que declarar la fuente de la obligación. Y la fuente de la obligación, en este caso, es la violación a la ley. Si el juez se pronuncia, o el árbitro exclusivamente frente al daño, pero omite hacer referencia a la violación de la ley, que es la fuente directa, pues está pronunciándose sobre la mitad del proceso y eso se llama un prevaricato. El juez Tiene que tiene cumplirse los no elementos solo de la el derecho, responsabilidad. no solo el derecho, daño. sino el deber de entrar a resolver plenamente el proceso. Y dentro de eso, el punto de partida es, ¿se violó la ley o no? Como fuente de daño. Ahora, eso tiene un efecto interpartes. Eso no quiere decir que eso va a derogar, ni va a nulitar o le va a perder la eficacia a un acto de la administración. Pero eso es otra cosa. Pero para efectos de las partes, pues claro que el juez debe pronunciarse. Pero yo ahí haría una quisiera agregar una pregunta al comentario, la pregunta de Guillermo, en este sentido. Ahora en el sentido contrario. La superintendencia dice, sí hubo una conducta restrictiva de la competencia. Y yo, o mi contraparte, se va con eso a un tribunal y dice, págueme los perjuicios, dirímame cuáles fueron los perjuicios. Y el otro excepciona y dice, no, es que no hubo conducta. ¿Puede el juez decir,
efectivamente, de acuerdo con el material probatorio que hay acá, yo concluyo que no hubo conducta y por ende tampoco hay perjuicios. Así la superintendencia haya dicho que sí. Yo no comparto la posición si el acto administrativo ya está en firme y no hay posibilidades. No hay posibilidades. Si el Consejo de Estado ya ratificó la conducta, ratificó la sentencia de la superintendencia, la decisión de la superintendencia, afirmando que sí existía una. Está en firme y caducó, pasaron los 4 meses y no se... Bueno, sí, cualquiera de las dos situaciones está en firme porque no se demandó o porque ya el juez competente dijo que era una conducta anticompetitiva. En mi opinión, el tribunal no podría decir que no existió conducta, independientemente de que diga que no hubo efectos. O sea, está sometido a la Constitución, a la ley y a la superintendencia. Pero la autonomía judicial no es absoluta. La autonomía judicial no es absoluta. No es absoluta. Pero, por ello, le hago una pregunta. ¿Puede un tribunal de arbitramiento desconocer las pruebas? Contratación pública? Un proceso de contratación pública. ¿Desconocer un acto administrativo? Ni siquiera es prueba, es una opinión. ¿En un proceso de contratación pública puede desconocer un acto administrativo contractual? ¿No? La jurisprudencia es muy clara en eso, no puede. No es que lo esté anulando, ni siquiera lo está anulando. No lo puede desconocer. No lo puedes conocer. ¿O no, Jaime? No puede. No puede. Nadie conoce los actos. Es más, la ley la dice pregunta 63. sería, Métase sobre los fallar. efectos económicos del acto administrativo. No, yo sí creo que el juez está resolviendo el conflicto material que se le presenta. Ahorita ustedes quedan anotados para la palabra. No, un árbitro, un juez puede fallar con base en la Constitución y la ley lo que él piensa y puede desconocer apartarse del precedente inclusive de la Corte Constitucional. Esta discusión ya se ha dado un poco en otras áreas del derecho y pues vale la pena mirar qué ha pasado afuera para entender este tipo de discusiones. La Corte Suprema de Justicia ha hablado sobre una figura que se llama el sobreseimiento de la acción y lo ha visto desde el punto de vista de cuando hay contradicción entre la acción civil y la acción penal. Y el sobreseimiento de la acción lo que genera es que, pues en razón del principio de cosa juzgada, cuando ya hay un pronunciamiento de una autoridad, independientemente de si es judicial o administrativa, no se puede volver a retomar el debate sobre la existencia de la acción. Entonces, pues no estaríamos hablando, como dice el doctor Jekyll, de que el tribunal arbitral esté sujeto a la ley, al pacto arbitral y a la superintendencia, sino que pues está sujeto únicamente pues, a la ley y al pacto, porque el pronunciamiento de la superintendencia es vinculante en razón de la ley y dentro de la ley, pues, el principio de cosa juzgada. Solo se aplica a sentencias. Pero es muy bueno el ejemplo que trae. Sí. Y los temas penales, que también ha sido un debate eterno, todavía se sigue dando. Cuando una decisión de un juez penal que afecte temas civiles, el juez civil tiene que aceptar la decisión del penal. Eso no significa, por ejemplo, que en temas de indemnización la cosa es que no haya condena, pero sí haya responsabilidad. No hubo dolo, pero sí hubo culpa. En fin, muchos matices son estar en desacuerdo. ¿Por qué? Porque ¿con quién? Con ustedes, porque resulta que la valoración de las pruebas no se traslada, excepto cuando existe cosa juzgada por parte de otro juez de la República, pero la valoración lo que traslada son medios de prueba que deben ser nuevamente valorados. Y así lo dice la ley, como deben aceptarlo los jueces. Aceptar que segundo, la decisión de la superintendencia es un acto administrativo de contenido particular y concreto y no ata a los jueces. Los jueces responden ante las leyes que existen en ese momento, ¿cierto? Y tercero, resulta que el objeto o el eje temático del debate en la superintendencia es muy diferente de lo que se puede dar en el tribunal de arbitramiento. Las partes pueden ser diferentes, los hechos pueden ser diferentes. En esa medida, bajo estas tres perspectivas, yo estoy segurísimo que un tribunal puede decir, no desconoce la existencia del acto administrativo. El acto administrativo existe, claro que existe, ese hecho no lo tiene que volver a probar. Pero la valoración que se hizo en el acto administrativo claramente sí tiene que ser debatida por los jueces, porque es que si no los tribunales de arbitramiento se vuelven jueces de ejecución, notarios, jueces de ejecución, y para eso existen los procesos ejecutivos y para eso están planteados en el Código General de Proceso de forma diferente.
pero claramente el eje temático tiene que ser diferente. Jaime, por favor. Yo sí creo que la cosa juzgada, la decisión de la superintendencia no es una sentencia. Primero. Segundo, supóngase que ha habido todo tipo de violaciones del debido proceso en la vía gubernativa. Entonces, eso va a amarrar a los árbitros. Si los árbitros yo creo que tienen la autonomía para valorar las pruebas. Y es más, supóngase que hay unas pruebas que nunca vio la superintendencia y que se las aportaron. Entonces, el árbitro puede decir no. Tiene que decir no, yo no voy a ver eso, yo tengo que ir y entonces tengo que ejecutar. Entonces vas ante el juzgado de ejecuciones fiscales o ante un ejecutivo más bien. ¿Para qué son los árbitros? Yo creo que eso sí tenemos que mirarlo con mucho cuidado. Muchas veces ustedes se han dado cuenta que la superintendencia, cuando se le pide pruebas, dice no se decrete esta prueba porque la superintendencia es autoridad nacional de competencia y sabe del tema. O prueba de última hora que nadie pudo controvertir. Con que no controvertir. Es que el árbitro está absolutamente obligado a acatar o cuando dicen le pido 10 pruebas y 9 considero que son irrelevantes. Pero por Dios, es que es mi derecho a probar. Entonces, entiendo que me multaron, pero permítame que me defienda ante el tribunal arbitral. ¿Sí? No, claro, pero si usted dejó vencer su tiempo para atacar esa resolución en vía contenciosa, o si del contencioso ya obtuvo una confirmación de ese acto administrativo, yo creo que no es dable al juez entrar a contradecir lo que está en el acto administrativo, que ya es una cosa juzgada, ¿sí? Y ya se tomó una decisión. Diferente es que el tribunal determinara que la decisión que tomó la superintendencia no cubre a esa persona, o que esa persona no estuvo involucrada dentro de ese acto sino dentro de otro, que eso es una valoración, pero entrar a decir hubo un acuerdo de precios y esa empresa fue parte del acuerdo de precios, eso quedó en firme cuando el Consejo de Estado lo ratificó, y ahora dentro del tribunal vienen a discutir si hubo o no acuerdo de precios. Yo solamente voy a mencionar un precedente legislativo que está en la Ley 640. La Ley 640 estableció la posibilidad de hacer conciliación en investigaciones de prácticas para intereses particulares. Es decir, desde ahí el Estado diferencia que la autoridad de competencia salvaguarda el interés colectivo, pero que los intereses particulares son otra cosa. Y de hecho, en las investigaciones, cuando hay conciliación, o inclusive si se llega a una transacción, la CIC dice, eso a mí no me importa, esos son efectos particulares, pero yo continúo el interés colectivo que soy el que represento. Luego, es perfectamente escindible el interés colectivo de la autoridad de competencia de velar por las normas, pero otra cosa son los intereses particulares que yo pueda debatir y pedirle protección a un juez, un árbitro, y a él le corresponde, bajo la perspectiva de que es un interés subjetivo, particular, entrar a decidir a profundidad, sin sesgos y sin ningún tipo de atadura. Tengo una pregunta respecto de la coherencia de esa posición, porque eso implicaría que en un tribunal de arbitramiento en el que se debata un contrato público, su nulidad, etcétera, los actos administrativos que se profirieron durante todo el proceso, los podría desconocer un juez, en opinión suya. Es que yo no sé de qué está hablando usted. Yo estoy hablando, usted hablando de un proceso contractual, no lo entiendo bien. Yo estoy hablando es... Lo que pasa es que la jurisprudencia está muy decantada en eso. ¿Pero en qué materia? ¿En temas de prácticas restrictivas? No, en temas de... No. La jurisprudencia dice, está hablando de jurisprudencia, usted no puede desconocer un acto administrativo. Claro, pero lo habrá dicho seguramente en el espectro y en el escenario de un debate en que se está demandando un proceso contractual. No sé si allá lo dijo. Salvo que usted me corrija y me diga, no, Guillermo, es que ya en temas de prácticas ya el Consejo de Estado dijo que también el tribunal o el juez se tiene que someter a lo que diga la CIC. Lo digo en general respecto a la... No, es que las cosas en generales no existen. Las cosas tienen unas materias particulares. Para eso la jurisprudencia. Si no, no habría jurisprudencia. Yo creo que un juez, bien sea en un tribunal de arbitramiento o, digamos, un juez ordinario, cuando analiza, digamos, un tema a nivel particular donde hay unos intereses, para poner un ejemplo, siguiendo tu lógica, un incumplimiento no contractual, una relación contractual, no se puede atar ni a ninguna autoridad administrativa ni siquiera a otra autoridad judicial, porque de lo contrario va a quedar atado a unas, entre comillas, prejudicialidades.
No, claro, obviamente, sí. Claro, pero y ese mire, es el mismo conflicto que ya se ejemplos presentó en de grados particulares ante Perdón, un juez. un segundo, termino mi Eso idea. es cosa juzgada. pero Ejemplo no de estamos eso, hablando hay muchos, inclusive en temas que no son de competencia leal. Por ejemplo, en seguros, a usted le roban su carro y usted no va, demanda a una aseguradora porque no se lo paga porque le dijo que no era hurto sino abuso de confianza, y no, el juez no se puede esperar a que el juez penal defina si hubo hurto o no. Para efectos civiles él tiene que analizar y definirá si estaba en amparo. Ejemplos de otros temas: un incumplimiento del contrato por incumplir normas sanitarias, por incumplir normas de la seguridad social. Usted no puede esperar a que el juez laboral le defina, o no sé, a que el Ministerio del Medio Ambiente defina. No, el juez tiene que definir porque está precisamente analizando un tema de naturaleza contractual. Obvio, lo que pasa es que en un caso concreto donde el árbitro tiene que analizar, digamos que tiene que valorar diferente las pruebas que otra autoridad, en el ejemplo una superintendencia, pues obviamente que tendrá que hacer gala de su análisis, del análisis probatorio, de la pertinencia de la prueba, etcétera, etcétera, para que el laudo no se le vaya a caer en un eventual recurso de anulación. Pero no puede un juez esperarse a que otro juez haga su tarea, porque de lo contrario todos los casos quedarían en frío. Y el otro juez ya decidió que había una... Es que la superintendencia no juez. No, yo no estoy diciendo el juez, pero el contencioso sí. El que decidió que la decisión de la resolución estaba bien tomada. Perdón, pero cuando el Consejo de Estado, supongamos que el Consejo de Estado fallara un caso de nulidad y restablecimiento del derecho de 3 meses, y el Consejo de Estado ya confirmó que sí había una conducta anticompetitiva, otro juez no lo puede desconocer. Le quedará más difícil, pero él es autónomo en su decisión. Una cosa es la dificultad, Es decir, y otra cosa es si puede o no. Exacto. Quisiera hablar de otro tema, y es comentar sobre la autonomía de la cláusula arbitral, que me pareció muy acertada. Realmente, cuando se hace la liquidación, yo puedo hacer las salvedades que considere, y el Consejo de Estado de su jurisprudencia ha considerado que esas salvedades además hacen que la legitimación y el contenido de la acción contractual permanezcan íntegros. Entonces yo estoy de acuerdo en que sobrevive totalmente aún cuando el contrato esté liquidado, pero además si uno quiere tener una estrategia hacia la acción contractual, entonces debe en esa liquidación hacer las salvedades que considere pertinentes para que su acción tenga todos los elementos contundentes. Era solo ese comentario y para refrescar un poco el tema. Bueno, muchas gracias. Ahora, a mí sí me gustaría, por ejemplo, ir un poquito ya para finalizar este tema. Miren, hay casos en los cuales hay unos grados de valoración muy amplios. Por ejemplo, ¿existe o no posición dominante? ¿Existe o no posición dominante? ¿Puede un tribunal apartarse de la consideración? Para la superintendencia, en un caso concreto X, digamos, en un mercado específico existe posición dominante. Puede el juez decir, mire, yo reconozco perfectamente las cuotas de mercado, pero para mi tribunal eso no da dominio en ese caso. Esas son cuestiones de análisis. Ahí ya ni siquiera es un tema fáctico, como por ejemplo, ocurrió o no el intercambio de comunicación entre dos competidores. No, es un escenario de valoración. ¿Es dominante, sí o no? Bueno, hablemos del caso particular de la CRC, que declara la CRC, declara la posición dominante. Pero un poquito para poner también en discusión, ¿puede la superintendencia apartarte de una decisión de un tribunal arbitral? Evidentemente que sí. El tribunal considera específicamente que esa exclusividad en la forma como se probó cumplía los requisitos, no afecta a la competencia. ¿Puede la superintendencia opinar lo contrario, decir que sí encontró que estaba restringiendo la competencia? ¿Sí o no? Claro. Evidentemente que sí, y eso no es cambio de posición. Lo que pasa es que cada uno cumple su posición, doctor, de ahí parto, autonomía. Permítame, por favor, doctor, tiene la palabra. ¿No hay un riesgo que la determinación de uso, posición de dominio se termine más discutiendo una situación de abuso contractual? Al menos se ha visto en la experiencia extranjera que ese es el caso cuando cae un tema de estos bajo arbitraje. Entonces quería preguntar un poco cómo
separar esos conceptos, sobre todo que es un riesgo latente a la hora de determinarlo, ¿no? Bueno, aquí hubo unos casos muy importantes. Se dio el caso con Celcel Point por allá en el año 2002-2003, en el cual se consideró que la terminación de un contrato había constituido un abuso de posición dominante. Vino ese laudo, siguieron después varios casos con unos hechos bastante parecidos, y en un laudo en el cual estuvo Juan Pablo Cárdenas se cambió la posición y se dijo: esto no constituye abuso de posición dominante en el mercado, sino que es un tema contractual. Y a partir de ahí se dejó de aplicar la tesis de que era un tema de derecho de la competencia y se resolvió exclusivamente contractual y se mantuvo en esa órbita. Pero yo pensaría que ya en este momento las dos figuras están bastante diferenciadas una de la otra. ¿Qué pasa cuando la condena es solo por objeto? ¿Qué pasa? Cuando la condena es solo por objeto. Y usted le está pidiendo a un tribunal arbitral que... No digo cuando la sanción, perdón, es solo por objeto. ¿Qué pasa con qué? Cuando la sanción de la super es solo por objeto, usted va a iniciar un caso con base. Exactamente, entonces le dice, por ejemplo, al tribunal, pues solo por objeto declare la nulidad por objeto ilícito. Ahí tendríamos una coincidencia, ¿cierto? Tendría que entrar a determinar los efectos ante el tribunal. Tiene que demostrar las condiciones para que se dé la responsabilidad. Y el objeto no solamente no da esa responsabilidad. Es que el efecto lo va a analizar la superintendencia en relación con el mercado. Eso no significa necesariamente que no haya producido perjuicios. Así es. Muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia. Y el próximo mes vamos a tener otra mesa redonda que les estaremos informando oportunamente. Muchas gracias.